amada iglesia. Amén. Decíamos en la alabanza, nadie va a robar tu gloria, amén. Y que nada robe en esta hora la gloria de nuestro Señor. Su presencia está acá verdaderamente. Son dos instrumentos los que suenan cuando está la alabanza, pero yo no sé cuántos de ustedes sienten más de dos. Amén. Pensaba y recordaba, ¿verdad? Un día estaremos en la presencia del Señor y estaremos adorando, como dice la alabanza, ¿verdad? Entre millares y millares de personas. Si siendo tan pocos nosotros se escucha tan maravilloso adorar a nuestro Señor, imagínense, queridos hermanos, cuando estemos en su presencia adorando junto a una multitud. Amén. Es maravilloso que en esta hora, hermanos, nada robe la gloria de nuestro Señor en nuestra vida. Amén. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que tengo también de predicar. ¿Sabe que se hizo costumbre que los días jueves que me toca predicar me duele la cabeza? No sé por qué. Pero parece que el enemigo quiere robar la gloria del Señor. Amén. Pero no le vamos a dar el gusto, ¿verdad? Amén. Bien, hoy día nos toca leer, estudiar y aprender el libro de Filemón. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Filemón? Es una carta cortita, pero es un libro que nos da mucha enseñanza, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el libro de Filemón es una carta de reconciliación y de amor. Amén. Es una carta de perdón también. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo por qué. Vamos a pasar a leer la palabra. Filemón tiene un solo capítulo cortito de 25 versículos. Amén. Si lo han encontrado, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, gracias le damos, Señor, en esta hora, Padre.
Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por ella, Señor, que es alimento para nuestra vida, Señor. Dios mío, gracias, Señor, porque Dios eterno, en ti, Señor, tenemos, Señor, seguridad, Dios mío. En ti, Señor, en tu palabra tenemos la guía, Señor, para nuestra vida, Señor. Cómo debemos caminar como cristianos, Dios eterno. Bendito Jesús, usa mi vida, Señor, que sean tú hablando, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Padre, dame sabiduría, Señor eterno, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Como le decía en un principio, hermanos, el libro de Filemón es una carta bastante breve que la escribió Pablo, pero la palabra nos enseña y nos ofrece en ella una de las ilustraciones más hermosas, hermanas, acerca del perdón y de la reconciliación en Cristo primeramente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la historia de Filemón y la condición con la que estaba quizás Filemón en su vida, quizás con un rencor en su corazón, con un enojo contra Onésimo. ¿Por qué causa? Por el pecado que cometió Onésimo contra Filemón, al haber huido de él, quizás porque le robó, le causó daño. Pero cuando nosotros vemos esta historia de la carta de Filemón, podemos darnos cuenta, queridos hermanos, y pensar y reflexionar, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué somos llamados por el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Amén. Y nosotros vemos en la vida de Pablo. Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, pero Pablo tenía siempre un propósito en su vida, que era reconciliar primeramente a los hombres. ¿Con quién? Con el Señor. Amén. Ese era el propósito de Pablo. Y en ese propósito que Dios tenía en la vida de Pablo, permitió que conociera a Filemón, permitió que conociera a Onésimo, quizás en diferentes circunstancias, pero vemos nosotros como nos enseña que Onésimo huye de Filemón después del daño que le causó. Y ahí estaba Pablo. Por eso yo le pregunto, hermanos, ¿entendemos nosotros con el propósito con que somos llamados al camino del Señor? Por eso yo le decía que esta carta de Filemón es una carta de reconciliación, porque primeramente Pablo presenta al Señor a Filemón. Habla del Señor a Filemón, le presenta el Evangelio, se convierte Filemón y lo lleva a tal magnitud, podremos decir, de que Filemón se convierte de todo corazón. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos del Señor, queridos hermanos, tiene que haber una convicción de lo que somos. Para aquel que recibe a Cristo, tenga esa convicción a quien recibe. Amén. Porque nosotros, hermanos, como Pablo, nosotros no podemos predicarnos de nosotros mismos, porque Pablo no lo hacía. Pablo hablaba de Jesús. Pablo le presenta a Filemón, le habla del evangelio de salvación, que es por medio de Jesucristo. Amén. Y también esto nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando hablamos de la palabra del Señor, tenemos que hablarle siempre del amor. Tenemos que hablarle del perdón, tenemos que predicarle de lo que Jesús hizo en la cruz, pero también lo que demanda Jesús de nosotros. Porque Filemón tuvo que perdonar a Onésimo, tuvo que hacerse libre de esa atadura, ¿verdad?, que tenía en su corazón. Quizás Onésimo estaba muy enojado Filemón con Onésimo por lo que él hizo, y lo peor de todo es que no lo podía encontrar. ¿Por qué? Porque él había huido. Pero en los propósitos de Dios, ahí estaba Pablo, donde Pablo se presenta en esta carta como prisionero de Jesucristo. Pablo estaba en Roma, él no estaba en una cárcel, pero sí estaba en una casa. Independientemente, hermanos, de donde nos encontremos, si estamos en nuestra casa o si estamos afuera o si nos vamos de vacaciones, siempre debe haber un propósito en nuestra vida. No siempre pensar que tenemos que salir de vacaciones y necesitamos descansar, porque el Señor va a poner a alguien en tu vida que necesita de Él. Y ese era el propósito que tenía Pablo.
Y ese era el propósito también del que Dios hoy tiene con nuestra vida. ¿Cuántos se fueron de vacaciones? ¿Cuántos salieron y quizás dijeron necesito descansar, hoy día no tengo nada que hacer, hoy día no voy a hablar del Señor? Pero Dios ahí te presenta a alguien. Por eso debemos estar preparados, hermanos, en oración. Mi suegra siempre me dice, oración y ayuno. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué nos vamos a topar en este camino. Y Pablo lo vivió, amén. Y él se presenta como prisionero de Jesús y no como un siervo, como lo hacen las otras cartas. Pero hermanos, eso no significaba que era de menor importancia el propósito para presentarse como prisionero de Jesús. Pablo era perseguido. Yo me acuerdo cuando hablamos del libro de Hechos, en la parte final del capítulo, cuando Pablo va a Roma, dicen los romanos, yo no recibí ninguna carta de tal hombre, pero en el propósito del Señor fue que Pablo hizo que Pablo fuera a Roma. Y allá estaba él predicando y muchos querían escuchar de él. Si yo les preguntara, ¿estamos dispuestos nosotros a pagar un precio, hermanos, por la causa de Jesús? ¿Qué pasaría en este tiempo, mis hermanos, si a nosotros nos prohibieran hablar de la palabra del Señor? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu condición o cuál sería tu aceptación ante esto? ¿Estarías dispuesto a callarte de aquel que por gracia nos llamó? ¿Estarías dispuesto, hermanos, a vivir tu vida ocultándote de los hombres, de los perseguidores, temiendo por tu vida y no hablar del Señor? Debemos pensar esto. Quiero pedirles que a pesar de esto, quiero pedirles que estén intercediendo por mí porque me duele mucho la cabeza y me hace así. Así que le quiero pedir que por favor estén orando porque me agarró un dolor súper fuerte. Pero esto no me va a detener, hermanos. Por eso yo quiero decirle, hermanos, que a pesar de que quizá muchas veces, hermanos, no estemos en una cárcel, pero siempre hay una prisión, siempre hay una opresión de parte del enemigo para nuestra vida que impide que hablemos de las cosas del Señor. Pero nunca te olvides del propósito de Dios en tu vida, amén. Pablo se dirige a Filemón en esta carta y les habla y le dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto es lo maravilloso, hermanos, de cuando uno conoce a Cristo, del aceptar, del convertirnos de todo corazón, del poder, hermanos, tener ese amor, de ese amor que solamente Jesús puede darnos en nuestra vida, de ese amor que cuando nosotros aceptamos al Señor le decimos gracias porque tú nos hiciste salvos, gracias porque tú nos rescataste, amén. Y tiene que haber un testimonio en nuestra vida de lo que es Jesús y de lo que hace Jesús en nosotros, amén. Dice la palabra que Pablo siempre estaba orando por Filemón y siempre lo traía en memoria en las oraciones porque había un testimonio. En la casa de Filemón había una iglesia. Tal vez él no era el pastor, pero él tenía una entrega total para el Señor, amén. Una entrega que solamente son muy pocos los que muchas veces entienden el llamado de Dios para sus vidas. Es muy poco aquellos que muchas veces, hermanos, cuando el Señor los llama, los rescata y nos dice, te llamé para algo, te llamé para que seas mi discípulo, te llamé para que hagas discípulo. Y nosotros vemos en Filemón esta pasión, este amor por el Señor, pero también para con todos los santos, amén. Pablo le dice en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
si yo te preguntara, mi hermano, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está nuestra fe hoy en día en el Señor? Hay un testimonio tremendo de Filemón y Pablo lo reconoce en su carta. La fe, hermano, la fe, muchas veces tenemos y nos llevamos por el versículo que siempre nos dice: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero la fe va más allá, hermanos, de que muchas veces nosotros decimos tengo fe. La fe tiene que estar activada. La fe se debe activar en nuestra vida para poder bendecir, para poder confortar los corazones de aquellos que pasan debilidades, de aquellos que tienen lucha cada día, de poder ayudar al necesitado, amén. Y esto era la actitud que tenía Filemón. Filemón era un hombre lleno de amor y de pasión por la obra del Señor. Era un hombre de mucha fe, pero también en esa fe tenía un servicio. Y la palabra del Señor le dice, ¿verdad? El servicio que él tenía a los santos, amén, para con todos los santos, confortando los corazones. Amado, esto es lo que hace la diferencia cuando alguien se convierte de todo corazón al Señor. Hay una fe, hay un servicio, un anhelo por la obra del Señor. Amén. Y debemos orar nosotros el uno por el otro, por el fortalecimiento de nuestra fe, como lo hacía Pablo. Amén, por Filemón. Imagínense, hermano, que Filemón no era pastor en su iglesia, pero él tenía un testimonio muy importante. Y yo quiero decirte hoy, no esperes un liderazgo, no esperes decir, quiero trabajar, pero necesito un liderazgo. Hazlo por amor, hazlo con pasión. Ve preparándote para lo que Dios te llama, porque Dios nos llama, Dios nos prepara y debemos estar dispuestos, amén. Debemos nosotros, hermanos, compartir esa fe. Cuando nosotros les decimos, hermano, salgamos a evangelizar, salgamos a predicar, o usted en su trabajo, no se pueden callar. No se pueden callar de lo que Jesús hizo en sus vidas y de lo que el Señor quiere hacer con sus vidas. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros en nuestra familia, cuántas veces nosotros en nuestra familia saben que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos? Y esa no debe ser la actitud de un verdadero cristiano. Y se debe reflejar en nosotros, en compartir, en interceder por nuestra familia, en trabajar para la obra del Señor. Amén. Filemón era una fuente muy importante de aliento para los creyentes. Y eso debe ser para nosotros también hoy. Ese ejemplo que hay en Filemón debe haber en nuestra vida. Debemos ser, hermanos, aquellos que podamos apoyar y ayudar al que está débil, acompañarlos en el proceso, pero no, hermanos, detenernos en lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Ese debe ser el aliento de nuestra vida hoy, de que podemos en el Señor influir a otros para bien, acompañar a otros, apoyar a otros. Y la palabra nos enseña que Pablo hace un reconocimiento del amor y de consuelo de Filemón. Amén. Pero también acá vemos, como le decíamos en un principio, en el versículo 8 dice Pablo, como título lleva, Pablo intercede por Onésimo. Y en el versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Apelar por amor y no por obligación. Esa debe ser nuestra meta, hermano. Apelar. Si ustedes se preguntaran, ¿cómo puede conocer el mundo a Jesucristo?
¿Usted necesita que el Señor mande un ángel? ¿O quiere ser un instrumento del Señor? Porque Pablo lo era. Y Pablo, como le decía en un principio, Pablo reconcilió a Filemón y a Onésimo con el Señor primeramente, pero también reconcilió a Filemón y a Onésimo como persona. Onésimo era un esclavo de Filemón, pero después Pablo le dice que lo reciba ya no como esclavo, sino como ¿qué? Como a un hermano. Pablo le dice a Filemón que lo reciba. Te ruego, dice, por mi hijo Onésimo, perdónalo. Yo sé que te ha fallado. Yo sé que a usted, hermano, mucha gente, mucha familia, a nosotros nos han fallado. Pero el Señor también nos enseña ¿a qué? A perdonar. El Señor nos dice, perdona para que yo te perdone. Qué hermoso cuando nosotros entendemos esto, hermano. Y esto lo vemos en el Padre Nuestro, cuando el Señor dice, porque si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Él nos perdona. Pero si nosotros no perdonamos a quienes nos ofende, Él no nos va a perdonar. El perdón es una base importante en la vida del cristiano, independientemente del proceso de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido tantas cosas que solo el Señor las conoce? Pero de todo eso tenemos que ser libres. Y nosotros, y verdaderamente, queridos hermanos, nosotros vemos el ejemplo de Filemón. ¿Por qué? Porque Onésimo tuvo que volver a Filemón. Y quizá el mismo Onésimo le llevó la carta a Filemón que fue escrita por Pablo y le enseñó, y se tuvieron que encontrar cara a cara. ¿Qué pasa cuando muchas veces te encuentras cara a cara con aquel que te hace daño? Le cambias la mirada, miras para otro lado. Hazte libre de esa atadura. Rompe esas cadenas que muchas veces nosotros por orgullo las tenemos en nuestra vida. Todo lo que ha pasado en nuestra vida, hermano, tiene que quedar atrás, porque ahora somos nuevos en Cristo. Somos nuevas criaturas, pero también necesitamos ser ese puente para que otros se reconcilien con Cristo y otros se reconcilien como familia, como amigos, como aquel que muchas veces tienen odio contra el otro, tienen rencor, tienen dolor de su pasado y no se pueden perdonar. Necesitamos ser ese puente a través del Espíritu Santo para que otros se reconcilien. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Pablo le dice, más bien te ruego por amor, no como una obligación. Pablo tenía el derecho como apóstol, pero él enseñaba que por amor son todas las cosas positivas. Si nosotros, hermanos, les enseñamos a las personas, tienes que perdonar porque sí, no lo van a entender. Pero enseñarle primeramente que el Señor nos dice que debemos perdonar. Enseñarle primeramente que si no perdonamos no somos libres de esas ataduras. La gente va a poder comprender de esa manera. Amén. Onésimo, un hombre que huyó de Filemón, pasó a ser un siervo, pero ya no esclavo. Amén. De esclavo pasa a ser un hermano. Y dice la palabra, el versículo 11, el cual en otro tiempo te fui inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó por algún tiempo, para que lo recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué maravilloso, hermano.
Qué maravilloso cuando la palabra de Dios nos enseña, hermano, a ser libres, a ser, hermano, a saber perdonar de todo corazón. Yo no sé cuántos de ustedes, pero algo que siempre me pasó cada vez que me peleaba con mis hermanos, siempre yo les pedía perdón, a pesar de que muchas veces yo tenía la razón de enojarme. Pero ellos se enojaban y su corazón duro, queridos hermanos, su corazón duro, ellos eran muy difícil de tratar. Pero yo siempre les decía, perdóname por fallarte, perdóname si te falté el respeto, a pesar de que tenía la razón. Pero eso no impide, hermano, no te hace menos persona, no te hace menos hombre o menos mujer para reconocer un error. Y yo creo que Onésimo, al enfrentarse cara a cara con Filemón, tuvo que pedirle perdón, tuvo que haberse acercado y haberle dicho, ¿verdad? Perdóname por fallarte. Pero para que esas cosas sucedan necesitamos la obra del Señor en nuestra vida. Necesitamos al Señor, hermano. Usted quizás muchas veces dice, con esta persona nunca más. Quizás no vas a ser tu amigo, pero hazte libre de esa falta de perdón. Hazte libre de esas ataduras. Porque tú no sabes que muchas veces quizás esa persona está necesitando un consejo y Dios te quiere usar a ti. Quizás tú muchas veces no te das cuenta que la falta, el error del otro es que porque quizás le falta Cristo en su corazón y muchas veces no lo vemos de esa manera. Amén. Filemón tuvo que aceptarlo, aceptó a Onésimo, y ya no como esclavo, como le decía, sino como un hermano en Cristo. Amén. Pablo le dice a Filemón, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Cristo ya pagó, hermanos, por nuestras deudas. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Él es el que hoy intercede por nuestra vida, hermanos. Todos los días le fallamos. Todos los días nos equivocamos delante del Señor. Y el que piensa, hermano, que no se equivoca, está equivocado, quiero decirle. Verdaderamente, hermanos. Porque todos los días fallamos delante del Señor. Así como Pablo le dice a Filemón, si en algo te debe, perdona a aquel que te ofendió, porque el Señor ya pagó por ti y por él. Seamos libres, hermanos, de aquello que muchas veces, aún siendo cristiano, y lo conozco mucho, la falta del perdón dentro de la iglesia, dentro de la vida de un cristiano es tremendo. Y esta carta de Filemón nos enseña a nosotros que por medio de Jesucristo somos libres para perdonar, somos libres para amarnos como hermanos en el Señor. Somos libres, hermanos, para tratarnos con total libertad, con un corazón limpio, ¿verdad? Dice la palabra, me gusta mucho las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso debe ser nuestra meta hoy en día. Y la carta de Filemón nos deja un ejemplo claro de que debemos, hermanos, ser libres de aquello que nos hicieron daño. Siempre le dije a mi familia, con todos los procesos de mi infancia, lo que he vivido ya no lo puedo volver atrás para cambiarlo, pero podemos seguir adelante. Amén. Que Dios nos ayude cada día a poder tener ese corazón perdonador, ese corazón aceptando los errores del otro y sabiendo ser libre de esas ataduras. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios, como dice la palabra, ¿verdad?,
reconforte nuestro corazón. Y en esta hora, mi hermano, y en esta hora, si usted tiene algo en su corazón que quiera entregárselo al Señor para que Él perdone primeramente su pecado y para que Él nos enseñe a perdonar a otros también. Oremos. Quien quiera pasar acá, acercarse a orar, a que oremos por ustedes, pueden hacerlo, pero donde esté, Dios nos conoce. Dios nos conoce y verdaderamente, hermanos, Él sabe todo de nosotros. Muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos como nos conocemos, nos conocemos como nos conoce el Señor. El Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestros sentimientos. El Señor conoce todo lo que hay dentro nuestro. Así que oremos en esta hora y pidámosle al Señor que Él nos perdone y que nos enseñe a perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, eterno Rey, bendito Jesús, le damos gracias, Dios Todopoderoso, eterno Rey, porque solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres Dios que nos conoce, eres Dios, Señor, que nos has mirado, Señor, aún lo más profundo de nuestro corazón. Tú eres el Dios, Padre Santo, que, Señor amado, conoces que aunque llevemos años, Señor, años en tu camino, Señor, quizás nunca hemos podido soltar el perdón, Señor. Nunca hemos podido perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos ofendieron, a aquellos que marcaron nuestra vida, Dios. Y hoy como iglesia queremos decirte, perdónanos, Dios. Porque quizás, Señor amado, en nuestro orgullo, Señor, hemos dejado pasar esta raíz, Señor Dios mío. Que esta atadura, Señor, que está en los corazones de muchos, Dios, sean sueltas, Padre Santo. Bendito Dios, te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes. Pedimos, Señor, que tú hagas la obra completa en nosotros, Señor, para perdón de nuestros pecados, Dios mío, y para perdonar, Señor, a quienes nos ofenden cada día. Señor, que tu amor, ese amor que tú tienes, podamos, Señor, tenerlo también nosotros, Señor amado, para que podamos amar, Dios mío, a quienes nos ofenden, a aquellos, Dios mío, que quizás nos consideran sus enemigos, Dios. Padre bendito, líbranos, Señor, de todo mal, como dice tu palabra. Sobre todas las cosas, Señor, como dice tu palabra, Señor, poder guardar nuestro corazón para ti, Señor. Ser limpios, Señor amado. Tener, Dios mío, Señor, la santidad que tú nos pides, Señor, a través, Dios mío, de la libertad en Cristo Jesús, Padre Santo. Bendícenos, Dios soberano. Bendice nuestra vida, bendice la iglesia. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de los que hoy están acá. Padre bendito, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos bendecido a través de ella, Señor. Padre, todo está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.